una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Qué bueno poder acompañarte una noche más de tu programa Sin Miedo al Éxito. 7 de la noche con 4 minutos, hoy lunes 31 de marzo, estamos cerrando el mes de marzo con el mejor programa de de la noche, del día, de todo. Mundo mundial. El mundo de todo mundial. El universo. Hoy vamos a estar compartiendo contigo algo impresionante que no te puedes perder, que en realidad vamos a estar compartiendo tanto similitudes como diferencias. Vamos a estar también desarrollando un poquito de debate, así que desde ya comunícate con nosotros al 42 15 87 66 porque hoy nos la vamos a pasar súper bien. Yo sé que los días lunes vamos a gritar súper igual que los niños. Igual que Alternativa Kids. Ajá, cabal. Creo que los lunes siempre tienen ese son o ese sabor a inicio, sabor a reinicio, sabor a me cuesta levantarme. Sí. Tiene un montón de sensaciones y también sentimientos encontrados. Emociones encontrados. Otros ya están diciendo SS25 por ahí. Otros ya están deseando. Pero y ahí es interesante porque hoy es el primer día de la semana, pero es el último día del mes. Curioso. Wow. Wow. Es así como un... Esa es la sensación. El inicio del fin. Ajá, inicio del fin. Ahí va, el inicio del fin. O el fin del inicio. Por ahí, el fin del inicio. El fin del inicio. Buenísimo. Y como no es costumbre, o como es costumbre, no estoy esta noche acá sola. Así que estará contigo, Jair Ramírez, Gisela Argueta, Andrea Ramírez, Anita Flowers, Chris Méndez, a la hora. Hoy mesa llena. Sí, mesa sí, llena. sí. Qué bueno tenerte acá nuevamente, Chris. Ya rato sin compartir un programa contigo. Ya rato sin tenerte en Sin Miedo al Éxito. Bueno, el día lunes ya recordamos los miércoles de confesiones, los viernes de revelaciones. Sí, están volviendo por ahí. Ahora los lunes tenemos que ponerle un nombre, Chris. ¿Cómo te sientes de estar acá? Pues el principio del fin es bueno. El principio del fin, sí, sería bueno. Fíjate que me siento muy bien. La verdad es de que me la paso muy bien con ustedes y esa sensación de juventud que nos dan ustedes los chicos. Nosotros, bueno, yo apenas estoy rascando los 30 años, ¿verdad? Todavía. Okay. Arribando. Sí, arribando todavía, no, hombre. Pero qué bueno estar con ustedes, chicos. No, mi edad es más, ¿verdad? Pero algún día lo vamos a decir aquí en radio. Algún día lo vamos a hacer viral. Sí, si no, pues pueden llamar al 42 15 87 66. Bueno, ahí está. Si quieren saber la edad de Chris, envíenos un mensajito. Nah. Bienvenidos a todos. Bueno, bienvenido. Qué bueno poder saludarte esta noche. Hoy vamos a estar hablando todos juntos sobre el tema ¿Cómo Jesús? Creo que algo importante que debemos de recordar y hablar es que en todo este mes de marzo hemos estado hablando sobre la integridad. Hemos estado hablando sobre la importancia de poder caminar en integridad. Y el tema del mes de abril, se los voy a spoilear, va a ser relacionado a la humildad. Entonces, ¿qué mejor manera de poder poner un versus ahí entre integridad versus humildad? Y qué mejor que hablar del personaje principal que nos hace volver o imitar, mejor dicho, a Jesús. Mejor. Fíjate que yo tengo un libro que se llama ¿Cómo ser tan humilde como yo? Yo se lo presté. Bueno, interesante saber qué grado de humildad es ese. Sí, si lo pondríamos de un 100%, ¿cuánto sería? 0%. No, hombre, no, es apenas. No sé, realmente humildad debe haber difícil, bastante, sí. Es difícil. Pero engreído no, para nada. No. ¿Egocéntrico? Tampoco. Bueno, excelente. Yo les pregunto y recuerdo siempre esos momentos en los que al final de alguna situación trágica, de alguna ocasión
que nos llevaba a ser el oso, como lo dice, lo decimos comúnmente. Les pregunto, ¿cuál ha sido su momento más humillante? ¿Cuál ha sido ese momento en el que ustedes han dicho, por favor, trágame tierra y escúpeme en Marte, en la luna, en donde sea? ¿Cuál ha sido ese peor momento? Ahí déjame, no sepan dónde. O cuando estás de la nada recordando, estás acostado en tu cama y dices, yo hice eso, lo que hice, lo que estaba haciendo a esa edad, en ese momento. Es bien curioso. ¿Les ha pasado? ¿Les ha sucedido? Cuéntenos, queremos escuchar de cierta manera lo que les ha sucedido. Ay, varias veces, a mí varias veces. Y yo tengo mi momento más humillante bien marcado. Ay, contá. Es que sucedió cuando yo estaba en el colegio. Tenía como unos 11 años quizá. Bueno, hace como 3. ¿Hace poquito? Sí. Es reciente. Y yo me iba en los buses escolares. Pero como vivía muy lejos de mi casa al colegio, me hacían cambio de bus. Tomaba 2 buses. Ay, santo Dios. Oigan. Transbordar se llama eso. Entonces llegué como a la estación donde me cambiaban de bus y normalmente se tarda un rato en que salga el siguiente. Y se para en una tienda y yo me bajaba a comprar de vez en cuando. Pues me bajé a comprar y yo saliendo tranquilita con mi comida, cuando voy viendo que el bus va avanzando. No. Y el bus estaba hasta el fondo de toda la otra fila de buses. Y empieza a avanzar. ¿Y cuál fue mi primer pensamiento? Pues me está dejando el bus, ¿no? Entonces, corrí. Coherentemente, exactamente, yo corrí detrás del bus. Pero no me bastó. No me bastó solo con correr, sino que empecé a somatar la ventana del bus. Es que ni siquiera iba rápido el bus para que yo pudiera ir a la misma velocidad que él. Iba lento, iba moviéndose lento y yo iba a la par tocándole la ventana. Y como les digo que estaba atrás de todos los buses, o sea, toda la fila de buses que estaba ahí también me vio haciendo el oso, no solo los que estaban adentro del bus. Ay, pero lo peor del caso es que cuando pararon y me subí, el bus ni siquiera se estaba yendo, solo se estaba estacionando más adelante. Ay, santo. Qué bochorno. Para los que estaban en el bus fue chistoso, para mí no, para mí fue humillante. Yo entré a llorar. Yo entré a llorar y seguí llorando en mi casa y al siguiente día, mami, no me quiero ir en el bus. Pero no podía porque trabajaba mis papás, entonces no había quien me fuera a traer. Puedes testificar que te dejó el bus, no te dejó el avión, te dejó el bus. El bus. Ni me dejó. Giselle, me recordaste de un momento bochornoso también que yo viví con buses, que eso es bien complicado. Interesante. Sí. Yo vivía en la capital y antes de que estuvieran los transmetros y los transurbanos y todos estos que sí, Oye, ahora aerometro dicen por ahí. Sí, también aerometro. Pues la cuestión es de que estábamos, nosotros hacíamos algo con uno de mis primos y con mis hermanos. En una parada de bus, estábamos chiquitos, me recordaste en eso, porque hay buses que tienen doble puerta, adelante y atrás. Y lo que hacíamos es que cuando se bajaba alguien del bus, nosotros como niños nos subíamos y nos bajábamos en la siguiente parada. O nos subíamos en escalera de atrás de los buses. De los esos como parrilleros que de la capital. Adrenalina pura. Lo que sucede es que hacíamos eso, pero nos bajamos en la siguiente parada, pero nosotros teníamos un primo que siempre le iba mal al pobrecito. En eso nos íbamos a subir y solo él se pudo subir. Y cuando él se subió, el bus no paró en la siguiente parada, ni en la siguiente, ni en la siguiente. Y todos corriendo en la colonia atrás. Se fue Calor Rual, se fue Calor Rual, muchacho. Y él pegándole al vidrio como tú estabas, solo que atrás, él pegándole así. Y todos corriendo detrás del bus. Y ¿A qué hora le van a ver así? No, hombre, lo hizo a propósito. El del bus ya no llevaba gente y se fue a parquear. Hasta que se fue a parquear a su estación, que eran como, ¿qué te digo? Unas 15 cuadras abajo. ¿Y ustedes las corrieron todas? Ajá, pobrecito Calor Rual. Wow, no, Eso puse, sí, malas experiencias. En 3 minutos llegó el bus. Momentos demasiado humillantes. A ver, yo tengo varios. Yo cuando estaba viendo esto digo, wow, yo sí, ¿cuántos he pasado? Para escoger. Yo para escoger bastantes. Pero uno de que ahorita me recuerdo es una vez aquí bajando en la entrada de la radio. Ya se recordó. Eso fue hoy. No fue hoy. A ver, déjala contar. Pero sí fue cerca. Venía con un pantalón ancho. Y cabal, cuando me bajé quedó como el pantalón quedó prendido en la moto y no me di cuenta y me caí. Y botó la moto y yo le pregunté, pobrecita la moto. No
boté la moto, sino caí y entonces me quedé riéndome y unas señoras que estaban en el carro, había un carro antes de la moto. Te caíste. Y me dijeron, unas niñas me dijeron, ¡ay, la niña se cayó! Ay, y se comenzaron a reír. No, es que yo estaba aquí viendo si las hormigas tenían comida. No, estaba viendo si el suelo estaba limpio. Y él todavía se ríe y no se aguantaba la risa. Ay, no, Creo que un niño se ría de uno es algo también muy humillante. Sí. Y todavía dicen, la niña se cayó. Y se Pero qué bueno que te dijeron, la niña se cayó. Nos caemos nosotros y en el Señor se cayó. Estaba ¿Verdad, orando. señor? de ¿Cuál gratis. está orando? No, me iba a amarrar las cintas de los zapatos. Sí. Ay, no pasó nada. Me El dejé pantalón se había- limpiar. Sí. Yo recuerdo, he tenido bastantes momentos humillantes, pero ahorita se me vino a la mente uno bastante curioso. Tenía como 8 años, 8 o 9 años, estaba en cuarto primaria, recuerdo, y era un profesor el que nos daba todo la mañana, por decirlo así, nos daba todas las materias sociales, formación ciudadana, matemática, lenguaje, etcétera. La cuestión es que tenemos una clase de matemáticas y yo siempre me desconcentraba demasiado en la clase de matemáticas, que me costaba agarrarle el rollo a lo que estaban hablando y lo que estaba explicando. Entonces yo empecé a divagar, imaginarme un montón de cosas en medio de esa clase de matemáticas, que la nada me imaginé cuando mi papá me estaba enseñando piano. Entonces Ay, Dios yo volé hasta ese momento y después regresé otra vez al aula donde estaba recibiendo clases, y el maestro me estaba a decir que le diera la respuesta. Y yo, ¿qué pasó, ¿Usted qué papi? opina? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? Y el maestro se me quedó viendo así como que yo no soy tu papá. Y todos empezaron a reír de mí porque le dije papi al profesor. Yo creo que de eso le ha pasado a varios de nuestros oyentes. Sí. A muchos nos pasó. Y yo así como, y todos, yo no sabía dónde me Pero es que, ¿por qué eso nos da tanta vergüenza? No Que se nos sé. salga un papi o mami, algún profesor. No sé, es que el hecho de papi o mami creo que no es la vergüenza, sino que decírselo a esa persona creyendo que te está refiriendo a tu papá, no, te das cuenta que en realidad no es tu papá. Creo que eso es lo más vergonzoso. Eso es tu golpe de realidad. Sí, es que como al final convives todos los días, bueno, mejor dicho, todas las mañanas, por un buen tiempo considerado como Te esa regañan. persona. Ajá, entonces lo relacionas o lo correlacionas como que fuera también un personaje de máxima autoridad en tu vida y lo confundes. Cierto que tu cerebro lo ya Que de hecho confundido. sí, ¿no? Porque es alguien a la que tienes que respetar y obedecer, etc. Entonces termina siendo también como tu segundo papá o mamá, y pues que tu cerebro al final Depende, si lo es bueno, confunde. si es Ajá. malo, no. Ahí sí no. Y recuerdo otro momento demasiado humillante, ya estaba en básico. Y Estábamos grandes. ya estaba Para en los básico. momentos humillantes no hay edad. Sí, no. Lo peor es que, no sé, había una fiebre de hacer bolitas de silicón con el silicón. Con el silicón, frío. líquido, ajá. Entonces nosotros estábamos haciendo. La cosa es que nos agarrábamos a pelear con las bolitas de silicón, hacíamos varias y era como gotcha, nos agarrábamos a pegarnos con las bolitas de silicón. La cuestión es que en medio de la clase de sociales hay un profesor, no voy a decir el nombre, pero el profesor Te está estaba escuchando. calificando los cuadernos, nosotros aprovechamos a molestar y a hacer relajo. La cuestión es que yo agarré una y cabal, ¡fum!, la tiré y le cayó justamente en la boca al profesor. Justamente en la boca. Y supuestamente el profesor así, todo querido, yo estudié limpia balística, estaba. yo estudié balística, yo sé de dónde venía esa pelotita, yo sé que vos fuiste, me dijo. Ajá. Y yo así como, y eso no fue el momento más humillante, yo así como que yo también estudié balística, yo ni siquiera sabía que era balística. Seguro para mí era la ciencia de poder dominar un balón. Si quiere páseme la pelota, le dije yo, y hacemos unas cuantas dominadas aquí del balón. Y según yo era eso. Ese fue mi momento más humillante, porque al final él pensó que yo lo había hecho, aunque sí lo había hecho, que al final culparon a otro que no había sido yo. Todavía. Pero no Saludos, ese profe, momento. dile. Saludos, profe, sí, todavía está ahí dando ¿sí? clases. Uy, ya quiero saber quién es. A mí me pasó algo similar a lo de Gisel. Y Los también buses. similar a lo... Sí, es con buses. Es que miren, pues... Ay, no son buses, Uy, sí. no, pero no, como buses. un único bus. O sea, el bus que actualmente... Bueno, ahorita hubo cambio de dueño y todo eso, y ahora el bus está en mejores manos. Pero en aquel tiempo, fue el año pasado, fue en septiembre, el bus se arruinó y no agarraba las cuestas. Entonces me dice... Y para entrar al Carrizal, pues... Hay una cuesta de entrada y otra de salida, ¿va ustedes? Entonces, esa vez me dijo el señor, ya faltaban 15 para las 7 de la mañana, y me dice el chofer, fíjese que no voy a entrar al Carrizal.
no voy a entrar porque el bus me agarra a las cuestas. Y si logro entrar, no logro salir. Entonces dije, bueno, toca resolver. Me voy a llamar a mis primos, que en ese tiempo eran 4, y otras 2 vecinas que salimos también. Y se nos ocurre la brillante idea de salir corriendo, porque el señor nos iba a esperar en el cementerio de la entrada. Entonces todos agarramos a correr en la bajada y de ahí en la cuesta. Y llegamos todos así ahí al bus, y todos los que ya estaban ahí se nos quedan viendo así como que les tocó correr, va. Casi se quedan, va. Se nota. No, Y estábamos para el caminando. ejercicio. Estábamos disfrutando del sol. Pero imagínate, no, era tempranito. Pero como la las cosa 12 de la es que- noche. no, y todos los que es estaban ahí eran los que estaban en el cementerio. todos se murieron en un Eso suena accidente. aparte. ¿verdad? Y ahí Ah, estaban la- los fantasmas. la- Entonces, una de mis primas decía, ay no, este es mi momento más humillante. Sí, porque los vieron Porque correr. nos vieron correr y era como que habíamos sido los únicos que habíamos corrido más, pero nosotros no los habíamos visto a ellos. O sea, resulta que el bus, desde el inicio que salió de su casa, el chofer, desde entonces se arruinó y no agarraba la cuesta. Entonces ya estaban en el bus y le toca decirles a ellos, fíjense que el bus no sube con ustedes, bájense. Ah, y también a ellos los Y bajaron. a ellos los bajaron, pero ellos los Eso bajaron me ha primero. pasado Y eso muchas no lo veces. vimos nosotros. Eso me ha Y pasado vale muchas cobrar veces. pasaje el tipo. Llenaba el bus, lo vaciaba y lo bajaba. De hecho, Wow. sí. Es un método de dinero fácil, ¿no? ¿No se dan cuenta? Ah, sí, hombre. Vamos, Cris. ¿No tienes algo? Pues bueno, creo que No eso te nos han ha pasado humillado. bastante a todos, ¿va? Que es confundir a alguien, ¿verdad? Y bueno, eso creo que me pasa bastante a mí, la verdad. ¿A quién? A ver. Que yo veo a alguien tal vez en la calle o en el colegio, tal vez, en algún caso. Y lo Sí, es confundo un con momento cierta mío. persona y le digo, "Ay, ¿cómo estás? Que no sé qué". Y, Ay, sí, mucha, qué bochornoso. Ajá. Eso me pasa muchas y la veces. persona ni me conoce y a veces me sigue la plática por pura pena y cuando me doy cuenta que no era él, Y él también se queda así como que, ¿y quién era? Tampoco sé, pero por vergüenza le seguí la corriente. Ajá, lo saludé. Pero no le dijiste, hola papi. Imagínate hacer eso. Qué problemas de no sé, de humillación. hemos llegado hasta donde podemos ¿Hasta qué llegar con punto los hemos momentos más, llegado? más humillantes. Bueno, creo que al Yo soy el final... papi, ¿va? Ah, me di cuenta que era el papá de aquel. Él se me olvidó. Sí, por un momento. Ah, bueno. Creo que al final los momentos humillantes nos hacen recordar momentos que no quisiéramos volver a pasar o que llevaron un momento de caos o también de vergüenza en nuestras vidas, pero que al final también nos hicieron aprender que no debemos de volverlos a pasar o que no debemos de volver a hacer esa equivocación. Así que vamos a volver a seguir hablando de este tema al regresar. Dios tiene para ti algo nuevo. Deshazte de la pasada manera de vivir y luego adopta una forma de vida completamente nueva, una vida modelada por Dios, una vida renovada desde el interior que se refleja en tu conducta a medida que Dios reproduce con precisión su carácter en tu vida. Efesios 4, 22 al 24. Radio Alternativa 107.1 FM. Muchas veces he escuchado que dicen la pregunta de ¿por qué se les dice cristianos? Respuesta sencilla, porque somos seguidores de Cristo. Pero eso saben que no solo implica ir a la iglesia o leer la Biblia, que claro, es parte. Pero va más allá de eso, es ponerlo en práctica. No te quedes solo con que lo que escuchaste en la iglesia, lo que leíste, no te lo guardes solo en la mentecita, sino que toca ponerlo en práctica. Bueno, es algo importante y creo que es necesario poder reconocer y recordar el largo pero tan corto a la vez transitar de Jesús en esta tierra. Debemos recordar que en todo momento Él nos dejó grandes lecciones y sobre todo nos invitaba a poder imitarlo en todo momento. Entonces creo que también es necesario poder recordar cómo Él se desarrollaba en dos valores puntuales, los cuales son la integridad y la humildad, y los cuales nos llevan a nosotros a poder desarrollar un estilo de vida, le diría yo, porque al final el seguir a Jesús es un estilo de vida de todos los días y se renueva todos los días. No es, yo ya sigo a Jesús, suficiente
suficiente, me quedo con eso y ya. No, en realidad es un estilo de vida que debes de poner en práctica lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y se vuelve a repetir ese mismo ciclo. Pero depende de ti, al final, si lo vuelves tedioso. Porque cuando lo vuelves tedioso es porque ya no lo haces con amor, con el corazón, sino se vuelve un sufrimiento poder seguir a Jesús. Es que yo quisiera hacer esto, pero es que seguir a Jesús pone limitaciones, hombre, no puedo ir a la fiesta, no puedo hacer esto. Entonces ya no es amor, no es con el corazón, porque al final dejar ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas, ser semejantes a Jesús, al final no es por obligación, sino es por amor, es por que nace de tu corazón y no es una obligación, sino es una decisión que lo haces con tu corazón. Entonces creo que para empezar a definir qué es ser como Jesús, porque ese es el tema de esta noche, como Jesús, debemos de empezar a describir qué es vivir como Jesús. Para ustedes, ¿qué es vivir como Jesús? ¿Qué es lo que identifica o las características que conllevan vivir como Jesús? Como hoy lunes 31 de marzo, ¿ustedes qué piensan? ¿Vivieron como Jesús hoy lunes 31 de marzo? No creo. No, es más de algo fallamos. Bueno, sí, es que es parte de, porque al final sí, Jesús fue el único ser humano que vino a esta tierra, porque sí era Dios, era deidad, pero también fue ser humano perfecto en esta tierra. Al final, después seguimos nosotros que somos seres imperfectos que fuimos tomados como dignos, pero al final imitar a Jesús es poder ser reconocedor de la gracia que Él nos da y poder seguirle a través de lo que podemos aprender de Él y lo que Él también nos ha entregado a nuestras vidas. Entonces, al final de cuentas, podemos entender que vivir como Jesús conlleva grandes cosas y al final también puede conllevar a poder en nosotros tomar diferentes decisiones. Para ustedes, ¿qué es lo que les gusta más de vivir como Jesús y lo que se les complica más? Pues se las ponga así más sencillita. A mí no es que me guste, pero sé que es de lo más importante y es la paciencia. Porque Jesús es muy paciente. Esa es la característica. Sí, pues. Sí. A mí personalmente la paciencia es algo que me falta mucho y sé que lo debo de trabajar, porque yo me pongo a ver ejemplos de Jesús en la Biblia y cuántas veces no fue tentado Él para que respondiera mal o hiciera algo malo, y ¿qué hizo Él? Nada, tranquilito. Qué difícil eso. También el quedarse callado, ¿verdad? El de... Sí. Porque eso es otra cosa. Dar la otra mejilla. Sí, eso. Entonces, ¿cuántas palabras dice una mujer en el día? 20,000. Y me gustó que Andrea, que es mujer, dijo quedarse callada. ¡Qué difícil! La diferencia es que sí, son como de 5,000 verdad palabras. eso. Imagínate. ¿Cuántas? Sí, cosa difícil. La diferencia son como 5,000 palabras. Ajá, entre los hombres y los... Son 15. 15,000. wow. Imagínate. Poquito hablamos. Interesante. La cuota del día. Locutores. Quedarse callado. Bueno. Entonces es algo más difícil para las mujeres. Más difícil para la mujer, imagínate. Giselle, Bueno, decías algo bien importante. La Decías, sí, la paciencia, ser como Jesús. ¿Cuánta paciencia tuvo Él para poder estar rodeado de 12 personas imperfectas, de las cuales Él escogió? Imagínense, pero Él también era bien bromista. Oh, sí. Él era bromista. Cuando tú dices, por ejemplo, ¿qué significa ser cristiano? Seguidores de Cristo. Es como cuando a los cristianos les dicen así como, por ejemplo, a Andreita, no te han dicho, ay, Lucky chiquita. Sí, bastante. Y a algunos dicen, ay, Aircito. A mí me dicen Moito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí, igual que también le dicen. Pues El parecido es pura coincidencia. Sí, no sé. No sé. Pues la cuestión es de que es eso mismo. Cuando le decían a los cristianos, les decían cristitos. O sea, como cristianos, como quien dice los chiquitos, los cristos, pero en chiquitos. Entonces, así es como resulta la palabra cristianos. Y cuando estás hablando de la paciencia, cuando están hablando de decir, de quedarse callados, realmente son virtudes y son cosas que cuestan bastante, ¿verdad? Porque uno pide la paciencia, pero la quiere ya, porque ya no aguanta a la persona que tenga cerca. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Eso no es paciencia. Eso no puedo decir no. Ahorita van a decir todos, es que toca. Pero vamos a esto, Jesús también era bromista. Por ejemplo, cuando le llegan, Jesús también era muy responsable y él habla sobre la responsabilidad, pero al mismo tiempo hacía bromas. Por ejemplo, le dice, llegan a cobrarle los impuestos y le pone a Pedro a decir, maestro, le dice, vienen a cobrarnos los impuestos, paga los tuyos y los míos, les dice Jesús. Sí, pero ¿cómo? Ve a pescar.
y cuando pesques en el primer pez vas a encontrar 2 dracmas. Le dice. Bien creativo. ¿Cómo así? Digo, ni modo. Yo me imagino la cara de Pedro. Ajá. Pero Pedro, ¿qué hacía antes de que Jesús lo reclutara, por decir así? Lo llamara. Era pescador, entonces él lo mandó a un experto, entonces él sabía, ¿cómo 2 dracmas? El tuyo y el mío. ¿Qué es eso? Entonces ahí habla que Jesús también era muy responsable, pero hacía las cosas también con creatividad, correcto, sí. Pues sí, es parte de ser como Jesús. Ser también creativos, tener humor. Digo esto, ¿por qué? Porque mucha gente dice, ay, es que ser cristiano, y lo que decía Jair, ¿qué no tenemos que hacer? ¿Qué reglas hay en su iglesia que no hay que hacer? Ajá, sí. No, hombre, ya, ser cristiano y ser feliz, muchacho. Sí, porque Jesús no era aburrido. No. Creo que muchas personas lo plantean así, de que Jesús era aburrido, que no sonreía. Imagínate este chiste que les apareció caminando en el agua. Pues ahí, o sea, asustándolos, porque él sabía que se iban a asustar. Él sabía que se iban a asustar. Buena broma, y que iban a decir, imagínate. que iban a gritar un fantasma. Sí, Entonces, realmente ser cristiano no tiene que ser una persona llena de estereotipos de decir, no, esto no lo pueden hacer, esto no pueden. Es al revés. Uno es más feliz porque podemos hacer mucho más cosas porque estamos con Él y estamos haciendo las cosas como Él. Así es. Claro, sí, es que al final ese es el objetivo. Poder nosotros entender que al final no es algo tedioso y que tienes que estar ahí llevando de cierta manera, es que hago esto, Dios me va a castigar, hago lo otro. Es como que conocemos a un Dios o a un castigador, Jesús castigador, que hago esto, causa o mejor dicho, toda reacción. ¿Cómo es? Todo efecto tiene su reacción. Su reacción. Cada acción lleva una reacción. Ajá, esa era. O causa entonces, y efecto. Causa y efecto. Al final vemos que, yo hago esto, entonces Dios al siguiente día me va a mandar rayos y fuego consumidor del cielo. Claramente, sí, al cometer cosas que son desagradables ante Dios vamos a ver consecuencias, pero aún así Él muestra su gracia y su amor hacia nosotros que nos da eso. La gracia es algo que no merecemos. Al final haces algo y Dios te da algo que no mereces. Él en realidad te merecías. A mí me gusta poner este ejemplo. Es como cuando le fallas a tu papá y tu papá, en vez de pegarte una buena cinchaseada hasta dejarte morada a la espalda, te da un helado y te dice, por lo malo que hiciste, mira, te voy a dar un helado. Igual es Jesús con nosotros. En realidad merecíamos la cruz que Él sufrió a causa de nuestros pecados, y al final Él nos dio el premio, nos dio el galardón que es su gracia. Entonces creo que al final, cuando logramos entender la gracia, empezamos a vivir más como Jesús. Logramos entender cómo Él obra a través de la vida de las demás personas, pero principalmente cómo obra en nuestras vidas. Y algo importante y que me encanta y de Jesús como tal, en los diferentes episodios de los discípulos, como ya lo hemos mencionado, podemos hablar de características importantes de Jesús, que era, divertido, bromista, paciente, etcétera, etcétera. Pero al final algo que me llamaba la atención, que sí se quedaba callado y no decía tantas cosas. Sí, algo también algo a destacar de Jesús. Pero algo que me llamó demasiado la atención es que Él en ningún momento buscaba el realce, nunca buscaba el verme, tener el protagónico, el papel más importante. Al final lo conocieron por sus acciones, lo conocieron por sus obras. Él no anduvo con un megáfono, yo soy el Cristo, yo soy el que anda haciendo milagros. Al final fueron sus acciones, y creo que esto es algo a evidenciar, porque al final nosotros queremos que los demás hablen bien de nosotros, pero nuestras acciones no hablan de lo que nosotros decimos que somos. Entonces al final también entra un juego importante con la integridad, porque la integridad es eso, la coincidencia y el equilibrio entre lo que decimos y hacemos. Entonces al final eso mismo Cristo nos enseñaba, que Él con sus acciones se dio a conocer que era Jesús, y todos le decían, es que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Entonces creo que es un reto para nosotros al poner en práctica y cerrar este último día de mes de marzo con Caminaré en Integridad. Debemos de recordar que la integridad es eso, el equilibrio o la reacción de lo que decimos y hacemos, y Jesús mismo nos daba el mejor ejemplo sobre esto. El mejor ejemplo, y Jesús vivía en un mundo donde habían muchas normativas, y Él tenía lo que decís, Jair, Él no estaba buscando ser el protagonista. Bueno, Él era el protagonista, Él es de la historia de nosotros, y a quien estamos nosotros siguiendo sus pasos como cristianos, que es lo que decías tú, de cristitos. Pero la cuestión es que cuando Él estaba en esos años de ministerio, que fueron los 3 años a partir de los 30, viene Jesús, y Él lo que decía es, permitan, todavía no podemos hacer milagros, no, todavía no lo cuenten, todavía no, porque lo que Él no es porque no buscara
la fama. O sea, él no andaba buscando fama, pero lo que quería es poder hacer todo lo que tenía que hacer, porque si no el tiempo se iba a acelerar en el cumplimiento y él tenía mucho más cosas que tenía que hacer. Mientras él fuera el protagonista de todo, iba a acelerar los tiempos. Entonces, por eso también él estaba buscando sean discretos, no lo cuenten. Cállese. Ajá, sí. A algunos sí les decía, vayan y, por ejemplo, al gadareno le dijo, ve y preséntate ante el sacerdote y cuenta todo a tu familia. Y Jesús era bien. Otra cosa que él tenía, imagínense que ahorita que me recordé el gadareno, cuando él desembarca ahí en Gadara, desembarca en un lugar de impío. Ese es otro punto importante. O sea, él era radical. Él desembarca donde no tenía que desembarcar, porque ahí era como un lugar no era un lugar adecuado. Él le habla a las prostitutas, por ejemplo, le habla a las mujeres de mala reputación, él anda con personas, anda con publicanos, anda con cobradores de impuestos, o sea, él no tenía quedo de que decía, no, solo con los que van a la iglesia o con los que van a la sinagoga yo me voy a juntar. Él era muy radical, y cuando se baja en Gadara, se baja en el cementerio en un lugar donde no tenía que bajarse. ¿Y a quién le habla primero? Al gadareno. Al endemoniado. ¿Y qué es lo que hace cuando le saca a los demonios? Los manda a un hato de cerdos. Y cuando los manda ahí a un hato de cerdos, les dice, mejor mándanos a un hato de cerdos, por favor. ¿Y qué pasa con los cerdos? Se despeñan. Los pobrecitos no aguantaron la presión. No aguantaron. Y prefirieron despeñarse. ¿Pero de quién eran los cerdos? De los judíos. ¿Y los judíos podían vender cerdos? No. Entonces, hay un montón de cosas en la historia. Jesús era muy radical. Era una persona a imitar realmente. Y no era aburrido, si se dieron cuenta. Todo lo que hacía llamaba la atención. Digna de imitar. Al final creo que nosotros podemos comprender y entender que más allá de poder tener con un conocimiento claro de Jesús, es poder vivirlo, poder vivir a Jesús día a día. Y es por eso que yo decía que es vivir como Jesús. Y para poder concluir este último segmento, mejor dicho este primer segmento, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la mejor manera de poder vivir día a día como Jesús? Al principio les decía qué es lo que más les gusta, pero para ustedes, ¿qué es eso que tendrían que dejar para poder empezar a vivir como Jesús? Pero les digo, ¿cuál es la mejor manera? Porque al final siempre decimos, es que me cuesta dejar esto, es que es bien difícil dejar esto, y por eso no me acerco a Jesús, tal vez en otra oportunidad, o tal vez no me doy mi 100%, o tal vez estoy en la lucha con algo. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál sería eso difícil que les toca que dejar para poder vivir más como Jesús o parecerse cada vez más a Él? Uy, qué difícil. Bueno, yo tengo la respuesta. Difícil. Tengo la respuesta en la punta de la lengua, que es carácter. Sí. Porque Jesús se aguantaba mucho lo que le dijeran. Sí. Controlar a Pedro, imagínate. Sí, controlar a Pedro, sí. Todos somos Pedro. Imagínate. Dice, cuando llegó de regreso, él decía, nadie es profeta en su propia tierra, y por eso le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No están con nosotros aquí sus hermanos y hermanas? Así dice la Biblia. O sea, Jesús tenía más hermanos y hermanas. En la calle en el grito, ¡cuñado! ¿Y qué hay? Hace Jesús así, como que cuñado. Y realmente, imagínate que te griten en la calle, cuñada, cuñado, y andas con tu novia y le dicen, cuñado. La verdad es que Jesús tenía mucha paciencia, porque realmente él era una persona normal, pero muchas veces nosotros lo miramos como, es que él sí no podía cometer errores porque él era perfecto. Entonces realmente era una persona que vino y nació y se hizo terrenal, pero no dejó de ser el Hijo de Dios. Sí. Importante poder también cuidar nuestro carácter. A mí me toca mucho cuando veo que en la Biblia dice, controla tu enojo. Ay. Te puedes enojar, pero controla lo que haces. Porque yo, la verdad, generalmente soy una persona pacífica, pero si yo me enojo, como que me desconozco. Entonces quiero cambiar eso. Esa cara y Okay. Sí, porque no soy una persona agradable cuando me enojo. Tenemos que decir por salud nuestra, te creemos. Sí, confiamos en tu Te amamos. Para mí sería tal vez el dominio propio. Tal vez o pensar. demonio. ¡Dominio! Cuidado, no le enojen a ella tampoco. Sí, Alerta. No, mentiras. No.
Pero sería eso porque siento de que Jesús pensó antes de actuar. Entonces creo que algo que tendríamos que pensar, o sea, hacer todos es pensar antes de actuar. Porque contar, cosas... ¿verdad? Pero hasta 1000. Ajá, hasta 1000, hace que uno empezar a contar ovejitas. Se queda dormido. Mejor dormirse. Me recordaste eso cuando el lobo quería comerse a las ovejas y se puso a ver cuántas ovejas habían detrás del rebaño. Decía, 1, 2, 3. Ya, no pues sí, seguí, Andrea. Ahí sería el dominio. Dominio. Lo siento. El demonio no. Pero si te ponen ahorita un buen pastel de chocolate, tuvieras dominio. Fíjate que ya no soy tan amante de las cosas dulces. Así que ya no a la presión. No, de verdad, ayer comprobé que no soy tan ya amante de las cosas dulces. Ok. Yo pensé que eras de mi team. Yo sí, el pastel de chocolate. ¿Qué querés, helado de chocolate o un brownie? Sí. ¿Qué prefieres, un helado o un pastel de chocolate? Un helado de chocolate. No, un pastel de helado de chocolate. O chocolate, sí, más chocolate. Eso ya es avaricia. Sí, está muy rico. Bueno, en mi caso, el carácter. Vamos a decir que sí. Yo Uy, me he moderado no. mucho el carácter, pero pues aún falta. Wow. A veces En construcción. ¿Cómo estaré yo? Es que somos, por eso les dije hace ratito, muchas veces, bueno, todos hemos sido Pedro, así, que a alguien le sobra una oreja, va. A veces sentimos pero igual, o sea, Sí. el Ay, carácter- tenemos un Astrid aquí. Sacamos el machete. Ella le instruyó eso. Ay, ¿tú lo instruiste? No, ella ella me te instruyó. Ay, te instruyó. Soy su alumna. Sensei. Ay, sí, sensei. Arigato, Dios. Konnichiwa. Konnichiwa. Pues sí, tu cara, mira, ya Salam aleikum. no te enojes. Ahí está. Aquí también estamos ayudando a poner a prueba. Respira. Cuenta hasta 10. Hasta 10 días. Hasta 1000, Anita. Ya nos pusimos bilingües otra vez. Solamente. Ya no quiero hablar, ya me enojé. Sin más que agregar, pongo finalización a esta disertación. Ay, Muy bien, Anita. Bueno, y pues relacionado también con el carácter, creo que también viene un poco lo del perdón, ¿verdad? Que hay personas, habemos personas que nos cuesta perdonar sin que haya ningún rencor, ¿verdad? Creo que todos alguna vez hemos tenido que perdonar habiendo un rencor, ¿verdad? Porque tal vez la persona te hizo algo que tú no puedes olvidar o superar fácilmente y pues te cuesta perdonar, ¿verdad? Y esto es algo que pues Jesús hizo en todo momento, ¿verdad? Que nos perdonó sin ningún tipo de rencor, porque aunque nosotros hayamos pecado, Él aún así pues murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? O sea, fue un perdón de que nivel avanzado. Nivel Dios. Sí. Bueno, excelente. Creo que en mi caso lo que me costaría, mejor dicho, lo que tengo que entregar para parecer más a Jesús es pensar bien antes de hablar, antes que hablar. Sí, porque muchas veces nosotros decimos cosas sin antes haber pasado un filtro dentro de nuestras cabezas y en nuestra cabeza sonaba muy bien, sonaba chilero o sonaba muchas calladito. veces por un momento de enojo dices cosas que también no tenías que decir. Entonces yo diría pensar bien antes de hablar, tener ese filtro ahí en la que podría decir que es como discernimiento. Diría poder tener más discernimiento, poder saber en qué momento decir sí, en qué momento decir no, en qué momento aceptar, en qué momento no sé, el poder discernir en las buenas acciones, en las buenas decisiones y también en las buenas maneras o en la buena manera de poder comunicarse. Esa sería una forma de que tendría yo que como que rendir o entregarle más a Jesús para vivir y parecerle más a Él. Hay una persona que nos manda un saludito y ella es Astrid. Astrid nos está escuchando. Sensei, le digo. Después nos van a ir a buscar. Yo pensé que ibas a decir, Yair, yo lo que tengo que cambiar es que yo realmente creí una vez haberme equivocado, pero yo no me equivoqué. Yo nunca me equivoqué pensando que me había equivocado. Bueno, al final llegas a ese punto en el que te confundes de cierta manera, pero debes de guardar ese mismo
ese mismo sentir de poder vivir cada día más como Jesús. Vamos a ir hablando del tema de esta noche, como Jesús, más adelante. Esto está buenísimo, no te lo puedes perder. Recuerda 4215-8766 para comunicarte con nosotros, y recuerda que escuchas Radio Alternativa en la 107.1 FM, y saludamos a todos los que nos escuchan en la 89.7 FM. Deja a un lado el rencor y el odio. No dejes que tu corazón reine el deseo y sed de venganza. Ama a los demás perdonando. Obséquiales el perdón desde el corazón, porque el perdón es un obsequio que te hace la otra persona. Aprécialo. Efesios 4:32. Hoy y siempre tu radio, 107.1 FM. Ya estamos de regreso en tu programa Sin Miedo al Éxito. Y bueno, este segmento trata un poco sobre yo sé que cuando estamos felices todo está bien, cuando estamos bien pues todo está bien. Y si estás feliz pero a la vez estás mal. Bueno, ahí sí ya sería de pensarlo, eso ¿verdad? Es bipolaridad. No, por eso. Pero no, es que imagínate, estás feliz pero a la vez todo está mal, también es como tener paz en medio de la tormenta. Pues sí, pero eso está. Pero ese no es el tema. Yo estoy feliz cuando estoy con un tamal. Así es. Porque si no te cae tan bien el tamal, pero estás feliz. Andreita. Pero bueno, entonces creo que en el momento en el que ya estamos con una situación difícil es donde nos pone a prueba Dios. Entonces nos pone a prueba nuestra integridad o otros factores de nuestra vida en los cuales estamos como débiles. Entonces a mí me ha pasado en una situación de que ellos, no sé en qué momento me volví tan con los profesores. O sea, a mí los profesores vienen y me contestan así, pero es como que, Dios, dame tranquilidad, por favor, de que no les haga una mala cara, no les diga nada, porque no me los puedo, o sea, no puedo permitirme el hecho de caerles mal. Entonces, porque ahorita ya como que me cambiaron de profesores, entonces los nuevos profesores son como que distintos a los que yo estaba acostumbrada. Entonces es más difícil acomodarme a ellos. Entonces como que, por favor, Dios, dame tranquilidad. Entonces creo Señor, pon en mí gracia. Pero sí he estado muy tentada a contestarles. Es como que dominio propio. Dominio propio. Porque este año por eso Dios me está trabajando. Así como, agárrenme, lo mato. Yo me imagino a Andreita que se pone así como aquella niña que salía en unos programas anteriores, pero la hizo bastante popular otra vez Ludovico Peluche, María Belén. Ay, soy María Belén y vengo a este mundo para hacer el bien, pero tiene su demonio propio. Entonces creo que como yo también puedo ser tentada a eso, también como estábamos hablando de la historia de Jesús también fue tentado. Jesús, como estábamos hablando, Jesús no fue perfecto, se convirtió en humano, entonces no fue perfecto y Jesús también fue tentado. Entonces, en la famosa historia cuando estaba en el desierto, que el diablo lo tentó a él mismo y él estaba a punto, pero no lo logró porque Dios estaba en su vida y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, porque lo tentó con la comida porque había ayunado. Entonces, ¿cómo sabemos? Podemos llegar a ser tentados en algún momento difícil de nuestra vida, o Dios quiere trabajar en sí en algún momento, en alguna cosa que estemos fallando, en el que estamos débiles, Dios va a trabajar ahí. Nosotros creo que tenemos muy estigmatizado el momento o la palabra momento difícil. ¿Por qué digo estigmatizado? Porque pensamos que todo está mal, o que todo está en ruinas, o todo está completamente caótico. Y en realidad es parte de nuestra percepción, pero en realidad no. Siempre hay un fin esperanzador a través de ese momento de tristeza, en ese momento de frustración, de enojo, de fracaso incluso. Es que a veces es necesario que Dios nos ponga en esos momentos de soledad. Porque yo leí algo que me gustaba bastante relacionado a la soledad, y es que Dios te pone en la soledad por dos circunstancias. Una, para que tú puedas estar a solas con Él y Él te pueda hablar en medio de la soledad. Y dos, porque la soledad es la única manera que tú puedas también desconcentrarte de todo lo exterior y también concentrarte en Él. Y muchos de nosotros decimos, no es que me siento solo, me siento sola, y detestamos la soledad o detestamos los momentos difíciles, pero es ahí donde Dios habla más, o es donde Dios más
habla o trata con tu vida. Entonces muchas veces nosotros creemos que los momentos difíciles son para castigarnos, pero no. En realidad creo que los momentos difíciles son para tallarnos, para sacar lo mejor de nosotros y para poner a prueba nuestra integridad. Recordemos que Jesús en medio del desierto, en medio de esos momentos difíciles, no solamente en el desierto, creo que en toda su vida tuvo momentos también de prueba. Uno de los mayores fue antes de su crucifixión. Sí. Recordemos ese momento en el que él le dice al Padre, no quiero, pero tengo que hacer tu voluntad y yo la respeto. Imagínate qué punto llegar de humildad también, de obediencia al Padre, de decir, no quiero, pero por cumplir ese propósito yo lo hago. Entonces al final esto es muy cierto, que en los momentos más difíciles es donde se pone a prueba tu integridad. Y te pongo un ejemplo: estás pasando por una crisis económica y encuentras 1,000 quetzales tirados en la calle, pero vistes a quién se le cayeron, vistes a quién se le cayeron de la bolsa. No. Lo correcto es devolvérselo a quien se le cayó de la bolsa, pero también tienes necesidad. Y la opción B también tienes necesidad y estás pasando un mal momento financiero. Entonces al final lo Dios correcto, por algo le envió, decimos. Sí. Sigue hablando. Sigue obrando. Sí. Gracias Dios por bendecir. Es ahí, estás en un momento difícil, es ahí donde está la decisión y Dios pone a prueba tu integridad. Porque al final la decisión correcta es ir y devolvérselo, no quedártelo. Pero si te lo quedas, al final puede llegar a tener otras consecuencias, porque Dios te prueba antes de darte esa bendición mayor. Entonces creo que es ahí donde nosotros podemos entender que en medio de la prueba crece nuestra integridad. Sí, y qué importante lo que dijiste, porque hiciste énfasis en que a Jesús le costó también el momento del ayuno, el momento de las pruebas, porque Él era 100% humano y 100% Dios. Pero sucede esto, lo que dijiste, Yair, por obediencia Él estaba antes de la cruz diciendo, Padre, si se puede que esto no pase, por favor, que no pase, pero si es necesario que se haga tu voluntad. Y dice la Biblia que a él sudaba como grandes gotas de sangre. Y los que están en medicina se llama hematedrosis. Se llama hematedrosis. Y esas grandes gotas de sangre, que eran vasos reventados, era de angustia. Pero en esa angustia, imagínense, como decías, qué caos tenía él así en su mente, de preocupación. Pero él fue obediente. Y fue obediente y fue... eso es muy difícil. Y no abrió su boca, dice la Biblia. Imagínense. Y uno está así como que, ¡ay, me machucó! Mejor que el pito peque, dice que uno pita en el carro. Al final creo que hay muchos momentos en los que nosotros debemos de recordar que el nivel, o mejor dicho, nuestra actitud, la actitud es el que determina el nivel de nuestra bendición. Entonces al final no lleguemos a, de cierta manera, sentirnos mal o juzgar a una persona que está pasando un momento difícil, o porque muchas veces nos pasa la de Job, es que algo hiciste, algo estás pagando, a saber de qué forma pecaste o saber qué hiciste para que estés en esa situación. Y muchas veces no, los momentos difíciles no van relacionados al pecado, sino van relacionados a un proceso más de purificación, no porque haya pasado algo malo, sino porque Dios quiere llevarte a otro nivel prácticamente. Es lo que mucho nos cuesta entender de los momentos difíciles, pero es algo que nosotros debemos de guardarlo muy, muy en nuestro corazón y aprender de esos momentos. Sí, puede ser de que también en esos momentos en el que tal vez no hemos hecho nada, pero Dios aún sí quiere trabajar en nuestra vida, es porque a veces nos conformamos, decimos, aquí estoy bien y aquí no me voy a mover. Y Dios no quiere eso, como decías, Dios nos quiere pasar a otro nivel. Entonces por eso nos hace pasar por pruebas y todo lo que Él quiere que pasemos para que aprendamos y sepamos en qué camino tenemos que ir. Imagínense que el maíz no se quiere convertir en tortilla, y para ese proceso hay que pasar por calor, por fuego, por ser molido, por ser aplastado, por ser formado. Y todavía que le pasen la mano de piedra. Sí, y todavía que se lo coman. Pero la verdad es que ese es un proceso y uno tiene que aprender a ser moldeado. Y Jesús fue una prueba muy clara de que podíamos ser moldeados, y no porque era hijo de Dios iba a ser fácil. No, a Él vino a enseñarnos de que todo lo que Él iba a pasar o todo lo que Él iba a sufrir era realmente con la carne, con la humanidad que Él, en la que Él entró a esta tierra. Y por eso es que nos enseñó a poderlo hacer. Es que Él porque era perfecto.
Es que él porque el hijo de Dios. No, nos enseñó que nosotros somos hijos de Dios y nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí, claro. Y es acá donde nosotros podemos venir y preguntar qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios necesita. Nosotros mejoremos, porque muchas veces decimos Dios, ¿por qué? En realidad es un Dios, ¿para qué? Y es ahí donde yo les pregunto. Yo sé que todos hemos pasado momentos difíciles. Está de más decirles cuál ha sido su peor momento difícil. No, creo que a nuestra corta o gran edad todos hemos pasado un momento difícil. Entonces yo les pregunto, ¿qué ha dado de resultado ese momento difícil? ¿Qué les ha enseñado? Porque si ese momento difícil no les enseñó algo, en realidad fue en vano. No pusimos de nuestra parte para que ese proceso fuera en realidad productivo en nosotros. Dios no pudo terminar la obra ahí. Pero les pregunto, ¿qué les enseñó? ¿Qué les enseñó ese proceso? ¿Y qué mejoraron en sus vidas? A persistir. A persistir. Porque digamos que cualquier persona puede decir, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo intentar algo que no sé, algo que no he aprendido. Pero si algo he aprendido con lo que me sucedió hace unos años es, bueno, no lo sé, pero... Me lo invento. No, porque no es casaca. Dicen que una mentira bien segura y dicha es tomada por verdad. Bueno, no lo sabía. Entonces es como que, no, eso no lo he aprendido, pero lo puedo intentar. Ajá. Y le puedo dar. Entonces, no salió muy bien a la primera, pero a la segunda va a salir mejor. Y a la tercera mejor. Porque aquí, si uno no nada, se ahoga. No bien en la tercera. Que se duerme. Se lo lleva la corriente. Crustáceo que pernocta, fluido hidráulico lo transporta. Sí. Eso no me lo sabía. Sí, es crustáceo que pernocta, o sea que se duerme. Fluido hidráulico lo transporta. O sea, se lo lleva la corriente. Qué nivel. O sea, eso es el refrán anterior, pero en palabras técnicas. Ajá. Exacto. Wow. Cris 2025. Versión 2025. Segunda versión. Ajá. ¿Y la segunda versión de Cris? ¿Cuál sería? Mudito. Bueno, pues tal vez. Alguien entendió. Mi momento más difícil fue ser hijo de mi papá. Pues tal vez y pensaría no que en algún momento difícil. No me interrumpan. Tal vez me enseñó a saber cuándo poderme quedar callado y cuándo no meterme en las situaciones, ¿verdad? Porque así va. Sí, ¿De las situaciones o de tu papá? No, hombre. De las dos. Todas 1-0. Pero en cualquier ámbito, pues, sea familiar o sea en cualquier momento más bien, sea social, sea de cualquier manera, pues hay momentos en los que no hay que meternos en tal vez problemas ajenos o... Chute, va. Tal vez no meternos en problemas ajenos o tal vez no meter en cosas que no nos sumen o no nos ayuden hasta cierto punto, ¿verdad? Edifiquen. Y pues eso tal vez he aprendido sobre algunos problemas que puede haber pasado, de que hay momentos en los que no hay que meternos, ¿verdad? Porque son cosas que van a pasar y no vamos a cambiar nada si nos metemos. Cris, contales a cada vez que me mandaron a que te corrigieran. Cuando estaba chiquito. Y me dije, anda a corregirlo. Y yo me encerré con vos. ¿Y qué te dije? No recuerdo si había sido por una pelea. No fueron palabras, fueron golpes. No recuerdo si había sido por una pelea en el colegio. Esto me duele más a ti que a mí. No, aquí va el ¿qué? La parte interesante de la historia. Viene mi papá y me encerró en un cuarto. Y me empezó a hablar, me dijo, yo le voy a pegar a la cama y tú solo gritá. Así que me pregunta, ¿ganaste? Ajá, cabal. No. El meme se hizo canon. Ajá. O sea que sí existen los papás así. Sí. Buena onda. Aquí estoy. No es alcahuetería si nos escuchan las mamás. Lo que pasa es que no era su culpa. Y me mandaron, y es como cuando llegan los papás y me van a entender, que les dicen, ya va a venir tu papá y te va a corregir.
Entonces, y el papá viene de trabajar y uno así como que, ¿y por qué tengo que ser yo si yo ni supe cuál fue el problema? Y realmente no había sido ni su culpa, pero ganó. Así va. Sale ganando. No, gracias por la descripción, no. Creo que siempre hay momentos en los que nosotros podemos llegar a darnos cuenta que sea como sea, la integridad se va a ver reflejada o va a salir a luz o va a salir a relucir siempre y cuando nosotros, nuestras acciones también tengan equilibrio con lo que decimos. Nosotros podemos decir que sí, somos obedientes, pero nuestras acciones dentro de casa o fuera de casa hablan completamente lo contrario. Hablo de la obediencia porque creo que es muy difícil en esta etapa en la que nos podemos encontrar, en la que se pueden encontrar los que nos están escuchando, incluso en cualquier etapa, porque es como renunciar a lo que tú deseas, a lo que tú quieres, por acatar una orden de a lo que sea alguien más. Ajá. Entonces es ahí, porque es un juego en lo que yo quiero y lo que alguien más quiere. Entonces al final vienes y dices, bueno, es necesario que yo mengue y que para que otro prevalezca. Y eso es lo que Dios nos habla también en su palabra, que al final debemos como que menguar para que Él venga y pueda reinar en nuestras vidas. Algo muy difícil porque queremos hacer siempre nuestra voluntad. Es que yo sé que esto es bueno y esto es lo correcto, esto es lo perfecto, y como yo lo digo, y el yo al final el famoso yo, y entonces al final se vuelve en una riña ahí quién es mejor. Incluso llegamos al punto de considerarlo una batalla contra Dios muchas veces. Entonces es ahí donde nosotros debemos de entender y comprender lo que es la humildad, que vamos a estar desarrollándolo en el siguiente segmento. Así que no te despegues. Sí, la verdad, demasiado. Así que no te despegues y ya regresamos con más de tu programa Sin Miedo al Éxito. Inspirando a la gracia que Jesús me da. Radio Alternativa. Alternativa te conecta con Dios. Radio Alternativa. Un cristiano que realmente entiende la gracia no debería desechar a una persona necesitada porque la considere indigna. La misericordia de Dios no se basó en el mérito, nos la dio precisamente para hacernos dignos. Efesios 2 del 8 al 9. Alternativa 107.1 FM, la señal que da nueva vida. Y estamos de regreso en tu programa Sin Miedo al Éxito, acompañándote a través de los medios que tú ya conoces. La 107.1 FM, 89.7 FM en Petén, y claro, a través de Canal 60 en Cablevisión, La Unión, Zacapa, y nuestros medios digitales que ya conoces. Y saludos a ti que nos vas a escuchar no sé cuándo, pero a través del podcast. Le enviamos un saludito desde el presente hasta el infinito y más allá. Hoy seguimos hablando acerca de la humildad, y hoy queremos hablar en este segmento, en este espacio, acerca de un acto enorme de humildad que hizo Jesús, y es un gran ejemplo de servicio para nosotros. ¿Alguno de ustedes recuerda un acto de servicio que Jesús hizo, que dijeron, incluso hubo alguien que dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies, Señor? Ya no dijiste ni nada. Ajá. Ese es spoiler. Sí, por eso. Por eso, ¿alguien lo recuerda? Pues ya no. Muchas veces. Sí. Lo recuerdo. Creo que hay un ámbito aquí que debemos de recordar, y que por ahí también circula diferentes imágenes en redes sociales donde dice: la humildad empieza desde aquí, y sale Jesús lavando de los pies a sus discípulos. Es que empecemos desde ahí. Al final de cuentas lo debemos de traer a nuestra realidad. ¿Quién en su sano juicio hoy en día va a llegar y se va a poner a lavar los pies de todas las personas? Pongámosle este ejemplo, de todas las personas que están en la calle. Nadie acá, en nuestra realidad, en nuestra actualidad, lo haría. Aunque no estaría mal si lo hiciera, no está ni denigrándose, sino es un acto de servicio. Pero no lo haría, número uno, porque recordemos que los pies como tal
es el que tiene el contacto con el suelo. Se es lo que, sí, hablándoles de esa manera, es una parte sucia, y también guardan mal olor. Entonces, hay que ser honestos. Y yo quiero mencionar esto porque al final volvámonos a ese momento en el que Jesús lava los pies de los discípulos. Venían de caminar un buen tramo. Y usaban sandalias, ¿verdad? Y usaban sandalias. Bien limpios. Ajá. Imagínense, caminaban en el desierto. En los pies canchas. Entonces, esos pies venían completamente sucios. Venían obviamente sudados por caminar tanto tiempo. Eso no iba a tener un buen olor o un buen aroma como tal. Entonces, imagínate, Jesús, siendo un rey, Jesús, estando a la diestra del Padre, viene y lava los pies de los discípulos. Claramente, si nosotros estuviéramos en el lugar de los discípulos, también nos lo hubiera hecho a nosotros y se lo hubiera hecho Jesús a cualquier persona. Yo voy a la acción. Al final, el servicio es una acción de amor. No es que tan grande soy yo que no lo voy a hacer o que lo haga otra persona. O, es ella que es la sirviente de este lugar, ella lo tiene que hacer. O él, que es el sirviente de ese lugar, ella lo tiene que hacer. No, es que no es estatus, no es lugar, no es ni siquiera tal vez jerarquía económica. En realidad es un acto y es un servicio de amor. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que la humildad empieza desde ahí. Es un acto significativo que nosotros podemos decir, bueno, si Jesús lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Y no te estoy diciendo, ven y lávale los pies a todas las demás personas, porque yo sé que en la realidad no está mal que alguien lo haga, pero duramente alguien no lo haría, o difícilmente alguien lo haría, si no puedes hacer otro tipo de servicio. Que tampoco lo está diciendo de forma literal, pues. Sí. Como que esa es la única forma en la que podemos servir a alguien más. Claramente, exacto. Como lo digo, no está mal. Si Dios lo pone en tu corazón, hazlo. Y es una manera de servicio, es un ejemplo claro que Dios lo pone en su palabra, pero puede servir de una u otra manera, y creo que es necesario que también lo pongamos en práctica. A mí me gusta un pensamiento que escuchaba, y es que en el lugar en donde te encuentres, trata que tú seas la persona más servicial en ese lugar. Sí. Si te encuentras en tu iglesia, trata que la persona más servicial en tu iglesia seas tú. Si te encuentras en tu casa, trata que la persona más servicial en tu casa seas tú. No porque los demás te tengan que servirte a ti, o porque tú tengas que servirlos. Es que yo soy el sirviente de todos aquí en la casa, yo hago todo. No se trata de eso. No se trata de eso, sino que al final de cuentas es un acto de humildad, es un acto de amor, es un acto de servicio. Y cuando tú pones ese corazón dispuesto a servir, Dios lo ve de una gran manera y lo ve de una manera semejante al de Jesús. Imagínense, chicos, que nosotros un acto tan sencillo, ya no lo voy a poner como lavado de pies, sino un acto tan sencillo como dar un vaso con agua. Sí. Por ejemplo, si tú le das un vaso con agua a alguien un indigente que va en la calle, por ejemplo, y te pide agua de tu casa, tú le vas a dar un vaso, pero ¿qué vaso escoges? Uno que se tire. Ajá, uno que se tire, uno desechable, el de plástico, el que nadie ocupa. El de Duropor. En vez de decir, no. El mejor vaso. ¿Por qué no le doy en el mejor vaso? O sea, un vaso de vidrio, pues. Tal vez no es cada quien dice, este es mi vaso, aquel que le dejé la mordida, uno tiene su vasito. El que tiene la rayita ya que está por quebrarse. Ajá, cabal. Uno tiene el suyo, pero ¿por qué no le dan el vaso especial cuando llegan las visitas más importantes? O sea, si tú te vas a lucir en poder, no porque me digan, mírenme, qué humilde soy, como le di en el vaso de vidrio. No, esa persona se va a agradar porque tú lo hayas servido bien. Y es que de eso se trata. Cuando tú vienes a los pies del Señor, Dios te transforma y te enseña que todos tienen que ser tratados por igual. No tienes que ver estigmatizando a este sí lo voy a tratar bien porque realmente él sí merece buenos tratos. Y a la persona humilde, no, a él realmente de lo que sobra va a comer. Así como cuando hacíamos en casa, decíamos, mi mamá a veces invitaba a comer, bueno, llegaba gente de visita y no estábamos programados y decían, pasen adelante, coman, decía. Y cuando no había algo nos decía, ¿tú no querés huevito, verdad, Cris? No, mami, no quiero, o sea, no, ya no había. No tengo hambre. No tengo hambre, fíjate que ya no quiero. Entonces, realmente trata uno de darle lo mejor a la persona que llega, sea esta quien sea. Y la verdad es que así tienen que ser los tratos. Cuando tú estés, estábamos hablando de lavado de pies, es una forma, y bien lo dijiste, Yair, ¿cuánto caminaban? ¿Cuánto sudaban? ¿Cuánto era lo más expuesto a la arena o a la tierra?
lo que más estaba sucio. El acto de humildad era postrarse y decir, lo más sucio que tú tengas, yo lo quiero limpiar. Déjame hacerlo. Entonces a Jesús le dijeron cuántas veces, el spoiler dijimos, pero no lo voy a decir. Tú hiciste la pregunta, Anita, entonces tú continúa porque yo lo voy a decir. El Pedrito. Ah, ¿verdad? El Pedrito. Pero curioso después. Antes bien, yo te los lavo, le dijo, ¿verdad? Ajá, yo te los lavo a ti, le dice. Pero es que Pedro, y viniendo aquí otra vez, Pedro recordaba que en ese contexto, ¿quién era el que lavaba los pies? Porque era algo como parte de la visita que el siervo de la casa, los esclavos, vamos a mencionarlo, ellos eran los que lavaban los pies de los visitantes. Porque obviamente nadie de la casa lo iba a hacer el sirviente. Entonces ahí es donde Pedro le dice que él es el Señor. ¿Y cómo le va a lavar sus pies a él? Entonces luego cuando le dice, pero si no te lavo los pies no podrás entrar al reino de los cielos, entonces lávame las manos. Entonces lávame todo. Lávame la cabeza. Ajá. Sí, ajá. Entonces ya fue como, no, espérate, esto ya es avaricia. Sí, y la verdad es de que Jesús nos mostró a nosotros el ejemplo de volverse como el más pequeño en cada casa que llegaba. Por eso cuando llegaba a cualquier lugar, por ejemplo, había un chaparrito que vivía en Jericó, que cuando Jesús llegó, por allí, a un árbol se subió. El Salvador le vio y le dijo, Saqueo. Ah, estaba bien, se lo sabe. Y desciende. No, hombre, bien, de muchacho. Voy a ir. Hubo una hermana en la iglesia que estaba cantando, había un chaparrito que vivía en Jericó, que cuando Jesús pasó, un árbol se subió, el Salvador le vio y le dijo, Mateo, le dijo. Entonces la compuso un hermano y le dijo, Mateo, bájate de ahí porque ese árbol es de Saqueo. Sí, ¿cómo no? Entonces cuando Jesús llegaba a la casa, ya volviendo en sí, realmente se volvía como el más, no el que sírvanme, y eso transformaba, porque este era un recaudador de impuestos, estoy hablando de Saqueo, que venía y era una persona como prestamista que daba, y él cobraba muy caro. Entonces cuando él devolvió, dijo que cuadruplicaba. Si a alguien le debía algo, se lo iba a cuadruplicar, porque había transformación. Jesús mostraba siendo humilde, siendo el que servía, siendo el que venía, y como decía sus acciones respaldaban lo que él decía. Exacto. Entonces realmente eso demostraba que era una persona diferente y transformaba a todo su entorno. Sí, claro. ¿O se han dado cuenta también que cuando se trata de dar algún regalo, por ejemplo, a alguien rico, que uno busca lo más caro para alguien rico? Pero, Louis Vuitton. Pero si fuera para alguien de escasos recursos, cualquier cosa, con cualquier cosa se conforma. ¿Por qué hacemos eso? Si el rico ya tiene, ¿por qué le damos más? Ajá. Sí, creo que es una ironía de la vida y que muchos de nosotros nos ha costado comprender. Más allá del lavado de pies, creo que esto llevaba un enfoque o un trascender más importante que más adelante lo vamos a hablar. Más allá de la humildad, porque Jesús quería enseñar tanto. Los discípulos ni siquiera ellos podían comprender qué es lo que Jesús trataba de decirles con el lavado de pies. Porque en el relato, en el episodio de la Biblia, menciona que muchos de los discípulos decían, pero tú, Señor, tú lavándome los pies, luego lo entenderás, decía él en su palabra. Y que al final de cuentas me llama mucho la atención porque sí, Cris hablaba sobre que Jesús viene y se junta con cobradores de impuestos como Saqueo, como lo era Mateo también, y al final recordemos que también estuvo con leprosos, con endemoniados. Recordemos el principio de los leprosos como tal, eran exiliados completamente, no podían estar en la sociedad, y Jesús vino, vengan, abrácenme. Él venía abrazado a los leprosos, tocaba a los leprosos, y para la gente era no se puede acercar ni siquiera a unos 5 metros de nosotros los leprosos, cuidado con ellos, y era algo repugnante y detestable para la sociedad. Entonces Jesús vino a quitar todos esos estigmas que actualmente, lastimosamente, por más que él intentó desterrarlos, pero no, al final no lo dejamos nosotros con nuestro orgullo, nosotros con nuestro corazón altivo, muchas veces no permitimos que Dios obre de una manera y que nos use como instrumento para las demás personas. Vemos a una persona con efectos de alcohol, ebrio en la calle, y
no, ahí lo dejamos tirado. Mejor paso Ajá, sí. O lo vemos así como el buen samaritano, solo lo vemos que está ahí tirado y bueno, nos o vemos cambiamos de banqueta. Al estilo del sacerdote y el levita. Sí, también vemos una persona indigente y también no ofrecemos ayuda. No te estoy diciendo, mira, regálale una casa, un vaso de agua, como mencionabas, un vaso de agua. Pequeños actos de servicio que también respaldan el amor a las demás personas y como también Jesús lo hacía con los demás. Jesús partía el pan, él era el que repartía. Entonces, él era el que servía a los demás. Era el mayordomo. Él venía y nos enseñó el don del servicio. Y realmente, si podemos ver la connotación de esta palabra servicio, nos encaja cabal con Jesús, pues, porque él vino a servir. Vino a salvar y vino a hacer, no a ser servido, correcto. Sí, y es que eso es lo que nos menciona en este lavado de pies. Al final, Jesús lo que quería tratarle de decir a sus discípulos es que ellos necesitaban estar limpios para entrar al reino de los cielos. Por eso necesitaban él lavar sus pies, purificarlos. Entonces, él, aparte de la humildad y lavar sus pies, él les quería dar salvación. Él les quería dar un principio básico para la salvación, que al final, a través del servicio y el amor, tanto a Jesús, a Dios, como a los demás, pueden también tener esa manera de amar a Dios y asimismo alcanzar la salvación. Y yo escuchaba hoy mismo una frase que me gustaba, y es que muchos de nosotros creemos que ser humilde es una persona con escasos recursos, una persona que mi momento más humilde, decimos muchas veces pensamos que humildad es aquella persona que solamente se queda callada y es débil, o aquella persona que no dice nada y solamente baja la mirada, ¿verdad? No dice nada. Humilde. Y en realidad la humildad no es eso, no es debilidad. La humildad es fortaleza en amor y servicio. ¿Cómo encuentras, cómo caracterizas a una persona humilde? Para poder cerrar este segmento, me gustaría que podamos decir eso. ¿Cómo nosotros caracterizamos a una persona humilde? Sí, falto de orgullo, que no tiene orgullo, sí. Esa es la palabra que dijiste. Es la primera, sí. Ahí fue el punto. Ay, me la quitaste. Es la primera, pero creo que hay más de poder caracterizar a una persona humilde. Que tenga un buen corazón, quizás. Un buen corazón. Dadivoso. Sí. Así como el de David. Conforme al corazón de Dios. Sí, y es que fíjate que tenés, Gisela, ¿verdad? Sí. Tenés toda la razón. En el anterior programa estaban hablando que David era una persona tan imperfecta. Sí. Y decía, pero ¿por qué la Biblia decía que era conforme al corazón de Jehová? Y era aquel que había sido, los muchachos de miércoles pasado creo que fue que lo dijeron, que había sido asesino, que había sido adúltero, le había quitado a la esposa a alguien más y todo. Por eso te entiendo cuando dices, pero es cierto. Sí, pero era conforme al corazón de Jehová. Otra característica de cómo ser. Yo diría que otra característica para poder identificar. Recordemos que al final siempre vamos a tener una dosis de orgullo todos. Hay que dejar específico eso. Todos vamos a tener orgullo en nuestro corazón porque es parte de nuestra carnalidad pecaminosa. Pero para poder identificar a una persona humilde, a mí me gusta mucho el servicio de que no tengan que venir y decirte que lo hagas, sino ver la necesidad de hacerlo con el corazón, porque cuando vienes y te lo dicen, es que me está mandando a que lo haga, entonces no está sirviendo con el corazón. Pero cuando es la necesidad y dices, yo quiero servir, muchos de nosotros nos cuesta servir, nos cuesta ver, ahí está alguien recogiendo la basura, no, yo no quiero tocar basura, se me van a ensuciar las manos, me va a agarrar mal olor, etcétera. Nos cuesta servir. Entonces yo diría la mayor característica de una persona humilde es el servicio, claramente. También, yo voy a... Bueno, dale. También no hacer excepción de personas, porque siento de que pasa mucho de que si miramos que es de escasos recursos o cosas así, es como que, no, de lejitos. Y no, pues siento que eso no tendríamos que hacerlo porque sea como sea, son hijos de Dios. Y aún así siento que esas personas son las que mejor pueden tener mucha mejor educación que las personas que tal vez han tenido una mejor educación. Más oportunidades. O mejor economía, que es lo que a veces nos hace como... Vaya, voy a hacer, como dijo Giselle, voy a hacer mi momento más humilde. Pues. Vaya, ¿cómo ser humilde? Voy a reconocer que no soy perfecto. Sí. Wow. Tengo un 0.00001% de humildad. Wow. De imperfección. Sí. Hombre.
Pero ya va cerca. Ya cerca. Sí, esa es parte de ser humilde, saber que realmente tener limitaciones, ¿verdad? Reconocer, eso es una parte muy importante. Y se nos había olvidado mencionarlo, el poder reconocer nuestros errores. Creo que también es parte de una persona humilde, porque muchos de nosotros nos cuesta demasiado reconocer que tuvimos la culpa. Y es fácil culpar a alguien más cuando no tenemos la culpa. Y se llega a un nivel cuando uno puede reconocer sus errores que hasta se ríe de sus propios errores. Sí. ¿Verdad que sí? En el momento no. Ya en el pasado. Pero ya despuessito ya se ríe uno. Estaba bien pila yo que hice eso. Sí. Les voy a contar una humildad que... No, una parte realmente que me pasó a mí, que, bueno, eso fue un error, de los errores, pues. Yo estaba hace muchos años, igual que venía del dojo de Astrid. Sí, cabal. Atenta a nuestra sensei. Y yo tenía aquello de que, ay, sí, el pie lo llego hasta arriba porque estoy entrenando artes y que no sé qué. Y en la Universidad de San Carlos, eso lo conté en los primeros programas que vine aquí. Vine y yo iba hasta atrás de todo el grupo con mi mochilita. Y yo decía, esa rama le pego, le pegaba. Esta otra le pego. Allá enfrente de la biblioteca de la USAC. Y vi una rama y dije, esta le pego también. Y se me quedó detrás del pie y me caí para atrás. Así de espaldas, platanazo. Pero todos, ¿qué pasó? Cuando se dijeron qué pasó, yo ya estaba de pie. No sé. Dije, yo no sé. Me agaché a ver a las hormigas. Eso es caer con estilo. Sí, cabrón. En el suelo. Sí. Estaba viendo si tenía frío el suelo. No. Un abrazo. Fue un momento telúrico que tembló. Pero solo yo lo sentí, dijo él. Pero a lo que vamos es que ahora me río. Sí. Anteriormente, qué vergüenza, toda la universidad me vio, qué gozo, mi momento, Y ahora cuando me mira pasar, aquel el que se pegó el platanazo, enfrente de todo el mundo. Y te caracteriza por eso al final. Cabal. Captado por las cámaras. Sí, imagínate qué vergüenza. Lo importante es poder reconocer nuestros errores. Creo que vamos a seguir hablando sobre una última parte importante de este tema, cómo poder aprender cada vez más de él. Creo que un programa se queda corto para poder hablar de Jesús. Tenemos tanto que hablar de Jesús y sobre todo qué es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Hay mucho más que contar también, pero lo hemos tratado de resumir en partes cortas y resumidas, porque ni siquiera es la historia completa de lo que hemos estado hablando, pero para que nosotros podamos también entender y comprender cómo él desarrolló integridad y humildad en sus diferentes facetas en lo largo de su historia. Ya regresamos con uno de los puntos finales de tu programa, ¡Sin miedo al éxito! El amor es el sentimiento del ser humano que se proyecta no solo hacia uno mismo, sino hacia las demás personas. Es un sentimiento pasajero, pero el amor de Dios es eterno y es por su gran amor que nos prolonga su misericordia. Dios quiere amarte hoy, solo ábrele tu corazón. Hoy y siempre tu radio, 107.1 FM. Alternativa, tu mejor compañía. Y estamos de regreso en tu programa ¡Sin miedo al éxito! Y pues este ya va a ser de los últimos segmentos que te vamos a tener en el programa de hoy, ¿verdad? Y pues es para darle ya entrada al último segmento que es el 911, ¿verdad? Después de todo lo que hemos hablado hoy, pues nos quedó claro que vivir como Jesús no es solo hablar bonito o portarnos bien cuando nos conviene, ¿verdad? Que se trata de reflejar su amor y humildad en lo que hacemos todos los días e incluso cuando nadie nos está viendo. Cosa que a veces necesitamos que la gente lo sepa, o hemos tenido experiencias de gente que es necesario que todo el mundo lo sepa que él hizo algo. ¿Para qué? Para sentirse bien con él mismo. Y pues quiero saber sus puntos de vista sobre el programa de hoy. Wow. ¿Saben que el pastor una vez nos comentaba una frase que le dijeron? Y es que dicen que la persona que dice que ser cristiano es difícil es porque todavía tiene un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Por eso le cuesta dejar las cosas del mundo. Qué profundo, y es verdad. Sí. Complicado. No, es que al final yo me basaría en eso mismo que acabas de decir, en ese pasaje de la Biblia que dice que al final de cuentas estamos en el mundo y por lo tanto vamos a tener esa misma
ese mismo... Carnalidad. Aparte de carnalidad, esos mismos procesos de tentación, procesos de poder llevar algunas circunstancias difíciles, porque ese pasaje de la Biblia dice, sí, estás en el mundo, pero no perteneces a él. Entonces es ahí donde creo que hay una lucha interna, porque al final tu destino es eterno, pero tienes que también estar luchando con las cosas de este mundo, porque al final sí, es una excusa muchas veces que se ocupa para no cambiar, porque al final si no hay cambio, no hay transformación y por lo tal no hay una forma de poder, ¿qué te digo?, demostrar que quieres que Dios sobre en tu vida y hay un cambio. Si estás aún excusándote que porque es difícil, que cuesta, en realidad necesitas conocer más de lleno a Jesús. Con esto me baso en decir, sí, al final en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos difíciles, pero hemos de confiar que Dios ya lo venció, que Él ya está en victoria y que Él ya nos entregó esa victoria. Entonces, al reconocer que nuestro destino es eterno, aún estando en este mundo, nosotros velamos por cuidar lo eterno y reconocer que tenemos un fin eterno, aunque muchas veces lo veamos lejos o que muchas veces lo veamos cerca. Al final estamos luchando por ese fin eterno. Entonces, al final, ¿cómo lo complementamos con lo que hemos mencionado en el programa de esta noche de ser como Jesús? Al final, muchos de nosotros en esta etapa en la que nos encontramos, nos gusta jugar mucho con las cosas de este mundo, y hay que decirlo muy sinceramente. Nos gusta jugar con el qué hacen las demás personas y nosotros seguir la corriente y el poder jugar a la curiosidad, el poder acceder a ciertas cosas que dicen amigos, amigas, compañeros, poder llegar al punto de poder ser tan flexible con las cosas del mundo y olvidar nuestro destino eterno, olvidar a lo que fuimos llamados. Porque a mí me llama mucho la atención, y otra vez vuelvo y lo menciono con Jesús. Jesús sabía su valor, sabía la identidad que él tenía, que era hijo de Dios y hijo unigénito de Dios, y también reconocía su propósito. De ahí nadie lo movía. De ahí nadie lo movía, aunque viniera el diablo mismo a tentarlo, él sabía a qué vino a este mundo. Nosotros también se nos ha entregado una identidad, se nos ha entregado un valor y se nos ha entregado un propósito, pero muchas veces se nos olvida por estarle poniendo atención a las cosas de este mundo, que sí, es normal, estamos en este mundo, pero no debemos de jugar con el mismo pecado que muchas veces no nos recordamos que fue el que crucificó a Jesús. Nosotros estamos jugando con el pecado que crucificó a Jesús, estamos jugando con lo que Jesús ya pagó en esa cruz. Entonces, como que le estamos diciendo a nuestro mejor amigo, estamos diciendo a Jesús, mira, no me importó lo que hiciste en esa cruz. En realidad yo sigo cometiendo eso y está todo bien. No hacemos las cosas por cambiar, sino solamente muchas veces por figurar o por tener una doble moral. Entonces creo que ahí inicia el punto de integridad y también de volvernos humildes, de poder reconocer lo que hemos vivido y reconocer también nuestros errores. Y es así como empezamos a cambiar. Fíjense que cuando estábamos hablando de ser como Jesús, ¿a Jesús no le costaba ser Jesús? O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Será que le costaba hacer milagros? ¿No le costaba hacer milagros? Vean pues esto bien importante. Antes de entrar a lo que es el 9:11, en la naturaleza de Jesús estaba hacer milagros. Uno lo mira como que, ay, eso es sobrenatural. No, es que esa es la naturaleza de Él. Esa es la naturaleza, lo real. Lo que sucede es que nosotros todo lo miramos como lo está diciendo Giselle. Es que si ser cristiano como cuesta, porque está con un pie en el mundo y un pie adentro de la iglesia. Eso no debería de costar, porque la verdad es de que estar dentro de la iglesia, no estoy hablando de las cuatro paredes, sino ser la iglesia que Dios quiere que seamos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que al mismo tiempo no es nuestro, dice la Biblia. Estamos diciendo que la naturaleza de Él habita en nosotros. Entonces en nosotros tendría que ser natural hacer las cosas que Jesús hacía, porque para eso Él vino, para que nosotros viniéramos y pudiéramos hacer las cosas tal cual. Lo dijiste muy bien, Yair. Él era el unigénito, era el único hijo de Dios, pero cuando Él se entregó por nosotros, se convirtió en el primogénito, o sea, el primero de entre todos nosotros. Y nosotros podemos ser ahora hijos de Dios, y como hijos de Dios hacer todas las cosas. Cuando Jesús iba en su ascensión dijo, cosas mayores que yo haréis. Y uno mira que, o sea, realmente es bien complicado, ¿verdad? Pero uno mira que Jesús convertía el agua en vino, que Jesús curaba
a los paralíticos, que Jesús levantaba muertos, que Jesús multiplicaba panes, que Jesús multiplicaba peces. Y uno dice, es que leer porque era Jesús. Pero realmente si nos dio la potestad de poderlo hacer, debería ser fácil. Es que nosotros nos presentan un evangelio así como que usted tiene que dejar de hacer. Usted ahora tiene que hacer las cosas, y entonces nos comienzan a esquematizar. Y no voy a hablar mal de la religión, yo soy cristiano, soy hijo de pastor, vengo de una iglesia, pero muchas veces la doctrina nos aleja de ser cristianos, pues. Realmente cuando nos dicen usted no tiene que hacer, y mucha gente viene a los pies del Señor y dice, aquí que no hay que hacer, aquí qué reglas hay que cumplir. En vez de decir, ahora, aquí qué puedo hacer. En vez de decir, aquí que no hay, aquí qué más puedo hacer. ¿En qué soy útil? Y en qué soy útil. Y comienza uno con el primer amor. Y decir, no es que yo sirvo a Dios porque Dios ha sido bueno, porque Dios me sanó, porque Dios me rescató, porque todas las virtudes que hemos estado hablando. Entonces es allí donde van a ser las cosas más sencillas. Así es, porque siento que, como decía Gisela, a veces algunas personas sienten que el cristianismo es difícil porque se basan en eso, se basan en las reglas, se basan en la religión, pero no es eso. Al momento en el que entendemos de que Jesús es amor, que Él es todo lo demás, Jesús no te pone reglas, sino solo te pone un camino que tienes que seguir para que tú seas feliz, ¿verdad? Porque si seguimos el camino equivocado, obviamente eso nos va a llevar a tragedias y todo eso. Entonces lo que quiere Dios es que sigamos el camino correcto. A uno le dicen, ser santos. No, santos solo Dios, dicen. Y no, y dice la Biblia que Jesús dijo, sed santos. No dijo como yo soy santo. Él dijo, porque yo soy santo. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ustedes lo tienen que hacer porque yo soy santo. O sea, ustedes pueden hacerlo, ustedes lo tienen que hacer. No es como yo, los invito a que lo hagan así como yo. No, es porque yo soy santo. Entonces, ¿qué quiere decir santo? Aquel que casi que vuela. No, santo es ser apartado. Eso quiere decir la palabra. Santo es apartarte. Y es allí donde te invitamos a que puedas realmente tomar esa decisión de ser alguien diferente, venir y hablar de la humildad y ser como Jesús, de todo lo que hemos estado hablando de Jesús. Entonces, es que justamente ahí encontramos en la Biblia una parte en donde dice que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de todo eso y tomó forma de siervo. Y formando parte también de la humanidad en aquel tiempo, se volvió siervo de todos los hombres. Y él también, como usted lo mencionaba, hermano Cris, vino y tomó todos los pecados de la humanidad. Y ese es el mayor ejemplo de humildad, el ejemplo perfecto de humildad que todo ser humano tiene. Como mencionaba Andrea, Jesús no pone otra regla más que servirle, más que seguirle de todo corazón. Y es ahí donde nosotros queremos llevarte y donde nosotros queremos que puedas entender y comprender que al final no hay nada que podamos nosotros hacer o dejar de hacer para que Dios nos ame. No podemos hacer ni dejar de hacer para que Dios nos ame menos o para que Dios nos ame más. Al final su amor es incondicional. Nosotros buscamos un amor incondicional en personas, en lugares o en cosas, cuando en realidad nunca nos hemos dado cuenta, o tal vez nos hemos dado cuenta, pero no lo hemos querido recibir. Y es que el único amor incondicional viene de Dios. Y hoy mismo lo puedes recibir. Hoy mismo puedes tener un cambio de vida, puedes tener un cambio de estilo de vida. Hoy puedes llegar a Jesús y poder permitir que Él obre en tu corazón. Decir que reconoces tus errores, el primer acto de humildad que creo que todos necesitamos o que alguna vez hemos llegado a hacer, pero esta vez lo vamos a hacer delante de Dios. Así que queremos invitarte a que puedas escuchar este siguiente segmento, esa llamada de emergencia, es el 911, es Jesús hablando a tu vida y permitiendo que puedas tener una transformación y cada día puedas parecerte y ser como Jesús. ¿Cuál es su emergencia? Auxilio. Necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación? ¿Señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? Qué importante es ser como Jesús.
hemos estado hablando bastante de Jesús y todas sus características, y entre ellas es la humildad, es cómo es de amoroso, cómo es de bromista, cómo es de padre que da amor incondicional, cómo es que Él nos llama a ser como Él y que no nos tienen que costar. Hemos estado hablando de muchos ejemplos y cosas que nos han pasado a nosotros y nuestros momentos más humildes y nuestros momentos más bochornosos. Pero yo quiero llevarte a los tiempos de Jesús. Y los tiempos de Jesús son hoy, no son hace 2025 años. No, los tiempos de Jesús son hoy. Pero en el caminar de Jesús en esos primeros 30 años de cuando Él estaba en la tierra, habla sobre varias ocasiones que Él sanó a personas. Y yo te voy a contar una muy breve que estaba cabal Yair hablando hace un momento, y eran sobre unos leprosos. Si tú te recuerdas, en la antigüedad, los leprosos estaban fuera de la ciudad. Y estaban fuera de la ciudad porque era una enfermedad contagiosa y a ellos se les perdía la sensibilidad a la piel y comenzaban a tener malos olores porque a ellos se les estaba muriendo la piel, muriendo la carne. Se les caían pedazos de su cuerpo sin que ellos lo sintieran. Pero Jesús se encuentra con 10 que estaban dentro del pueblo. Ellos vinieron e irrumpieron estando dentro del pueblo cuando ellos no podían estar, no tenían que estar allí. Pero viene y esa cita está en Lucas 17, si en algún momento lo quieres buscar. Y voy a ser muy breve, voy a ser muy literal con tal de que podamos aprovechar este tiempo. Versículo 10 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, lo fueron a buscar, cosa que no tenían que hacer, ir y meterse con las demás personas. 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id. Mira cuando Él los vio, en primer lugar, ¿qué hicieron ellos? Reconocieron, vinieron en su momento humilde y dijeron: Jesús, ten misericordia. Lo reconocieron como Salvador. Dijeron: Señor, nosotros sabemos que no somos, que nos tenemos que humillar ante ti. Reconocemos tu señorío. Y le dijeron: ten misericordia, Maestro. Le dieron un título, como que te vengan y te digan: licenciado, licenciada, doctor. Así le dijeron Jesús. En las palabras en ese entonces, la palabra no era maestro, era rabí. Le dijeron: Jesús, rabí. Y le dijeron un título: ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, miren lo que pasó. Les dijo: mostraos a los sacerdotes. ¿Cómo mostraos a los sacerdotes? Cuando alguien era sanado, en ese momento se mostraba a los sacerdotes para que ellos dieran aprobación de que ya podían estar con todos los demás. En ese momento le dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, no cuando Jesús estaba ahí, que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué nos está diciendo aquí? Obediencia. De lo que hemos estado hablando. Obedecer. Fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice: volvió. Glorificando ¿a quién? No dijo a Jesús, no dijo a Rabí, no dijo al maestro. Dijo: glorificando a Dios a gran voz. Reconoció a Jesús como Dios. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero vino aquel que era todo lo contrario y fue el único que volvió. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios,
sino este extranjero. Uno que no era judío fue el que volvió, el extranjero, el que vino con más gratitud. Y le dijo, levántate, vete. Y mira qué premio más grande. Tu fe te ha salvado. No solo lo sanó, sino lo salvó. Hubo una carta que se escribió a los filipenses por medio de un presidiario, por medio de una persona que no tenía el por qué gozar de libertad, porque era el que fue perseguidor de los cristianos y los mataba. Y este era el apóstol Pablo también. Estoy hablando de dos historias, una de Jesús y otra Pablo. Pablo vino y fue preso. Después de que fue el gran perseguidor y matador de cristianos, se volvió a Cristo porque vio cómo era Jesús y se convirtió a Él. Y las cartas que se escribieron de primera y segunda de Timoteo y Tito, las escribió en una cárcel donde le dio a Lucas las escrituras para que éstas fueran publicadas, estas cartas. Pero este preso escribió una cita que con esta quiero terminar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es Filipenses 4:13. Pero la cita que más me gusta es Filipenses 4:11. Porque después que uno dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, yo puedo ser sano, sí, yo puedo ser libre, sí, yo puedo ganar el año, sí, yo puedo ser. Mira lo que dice, que decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él le estaba diciendo, ya no tengo, estoy en la cárcel. Cuando le está diciendo, supe tener, pero ahora no tengo, pero todo lo puedo. Hoy yo te digo, todo lo puedes en Él, porque te pareces a Él, porque eres hijo de Él, porque eres reconocido como hijo de Dios con la muerte de Jesucristo. Y hoy yo te animo a que vengas delante de Él y que puedas reconocerle como tu único y suficiente Salvador, porque Él fue enviado en amor para que tú y yo hoy pudiéramos parecernos a Él reconociéndole. ¿Y cómo parecernos a Él? Hijos. Todo lo puedes. Si estás pasando por problemas, yo te animo, todo tráelo ante los pies. Si estás pasando como los leprosos, que tienen muchos problemas, ven y búscale, póstrate, reconócele y dile, Señor, fuera de ti no encuentro, y agradécele cuando Él te haya dado la solución. Pero es importante que tú puedas hoy reconocer quién es Dios y que tú eres su hijo, igual que Jesús. Yo te animo a que cierres tus ojos un momento, si puedes hacerlo. Si vas al timón, no lo hagas, solo inclina tu corazón y dile, Señor, gracias. Gracias por amarme tanto y gracias por enseñarme a ser como tú. Gracias porque tú me enseñaste a que tú también padeciste como Jesús. Tú padeciste cuando estuviste aquí en la tierra, Jesús. Todos los problemas que viviste, al igual yo estoy viviendo problemas, pero hoy los deposito ante ti. Y hoy sé que tú eres la solución. Y hoy sé que tú eres mi Salvador. Y hoy sé que tú puedes ayudarme. Y no tengo a nadie más a quien tenga que recurrir. Dice que traigamos ante ti nuestras necesidades y tú darás esa libertad y tú darás esa respuesta. Hoy vengo delante de ti y así lo deposito y te pido perdón por mi forma altanera de ser y te pido perdón por mi forma orgullosa de ser y te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Hoy quiero ser llamado tu hijo. En tu nombre, Jesús. Gracias. Amén y amén.
Padre Celestial, me acerco a ti, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Creo que Jesucristo es tu Hijo unigénito, quien murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Te pido que me limpies de toda mi maldad y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración de fe, no dude en hacerlo saber al 4215-8766. Radio Alternativa, cambiando el rumbo de tu vida con el mensaje de Jesús. Radio Alternativa 107.1 FM, inspirando la gracia de Jesús. La gracia de Jesús. Y luego de 9:11 regresamos a tu programa Sin Miedo al Éxito. Por eso llegó el momento de despedirnos. Lastimosamente llegó el momento de decir adiós. Pero antes de despedirnos, queremos agradecerte por habernos acompañado esta noche, por haber estado con nosotros a través de Sin Miedo al Éxito una noche más, cerrando este mes espectacular, el cual hemos hablado sobre caminar en integridad y sobre todo hemos aprendido diferentes pasos y valores para poder crecer en nuestra vida relacional y también espiritual, y asimismo en integridad con Jesús. Y creo que ese es el mayor reto que hemos puesto, se puede decir, o también hemos podido lograr en este mes. Así que gracias a ti que nos has escuchado y que has estado con nosotros en todo este mes de marzo. Gracias a nosotros por estar acá. Hashtag humildad. Agradezcan. Los más humildes. No, en realidad es eso. Y es que aún no hemos entrado a la etapa de humildad, o no hemos llegado al punto, a la temporada de humildad. El día de mañana se estrena en la radio la temporada de humildad, pero nosotros la vamos a estrenar el día miércoles con un tema buenísimo. Porque somos únicos. Con relación a la humildad en este mes de abril vamos a estar hablando sobre eso, así que no te lo puedes perder. Ya te dimos un spoiler por ahí, vamos a estar hablando sobre la humildad. Y Chris, gracias por acompañarnos esta noche. No, hombre, chicos, gracias a ustedes. Haber estado contigo. No, hombre, qué bueno poder estar con ustedes una vez más, de verdad que los extrañaba. Bueno, extraño todos los grupos porque ahora son bastantes jóvenes, muchachos. Hay bastante. Sí, pero qué bueno estar. Cada día hay que estar ahí de vez en cuando. Sí, yo materia dispuesta. La verdad que voy a hacer espacio en mi agenda, así humildemente. Buenísimo, gracias Chris por acompañarnos. Y bueno, nosotros nos despedimos. Si estás por descansar, tenga una feliz noche. Si estás por cenar, tenga una feliz cena. Y si estás por desvelarte en asuntos universitarios, estudiantiles, laborales, familiares, conyugales o de cualquier índole, que Dios te ampare. O también algunos hábitos ahí humildes que tengas que hacer. Así que te esperamos, como el gym, te esperamos el día miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche con más en Sin Miedo al Éxito. Estuvo contigo Jair Ramírez, Gisela Argueta, Andrea Ramírez, Anita Flowers, Lisa La 2, Walter Díaz, Chris Méndez. Y bueno, como dice Don Eloy, les presento a mi mejor amigo. Como dice Don Eloy, ustedes se quedan y yo me voy. Esto fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito.